Hello. Hola mi amor, yo soy el lava. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor. Continuamos en el espacio Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED. Yo soy el lava. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi Esta canción que da paso a nuestro programa de hoy nos trae recuerdos sin duda de los años 80, una etapa de innovación en el arte, en la música y en la sociedad en la España de entonces. Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, con esta canción, Caperucita Feroz, hacían llegar su música a cualquier rincón. Se convirtió en un éxito inmediato y sacaba de los círculos literarios a un poeta con una trayectoria nueva e inmensa delante de él, Luis Alberto de Cuenca. lava. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lava. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor. En nuestro espacio dedicado a filología tenemos con nosotros a un poeta, Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué tal? Estupendamente, muy a gusto de estar aquí otra vez con vosotros. Lo primero que tengo que decir es muchas gracias por acceder a esta cita, porque la verdad que lo hemos rescatado así de buenas a primeras, porque él, que es una persona muy ocupada, siempre lo ha sido, pero siempre encuentra huecos también. Yo creo que tiene una especial predilección por esta casa, por la UNED, ¿verdad? Me trae buenos Naturalmente, recuerdos. y por los amigos de la UNED me traen muy buenos recuerdos porque ahí ingresé aquí recién acabada la carrera, ya por 1975, y estuve hasta 1978, creo recordar, 3 o 4 años, aquí en filología griega, y lo pasé muy bien. Fui a examinar a muchos sitios, conocí a mucha gente, y muchos de las personas que conocí entonces pues siguen siendo mis amigos y mis amigas. Eso dice doble de él, porque lo primero, una memoria excelente, porque no ha mirado ningún papel, ha dicho las fechas así todo de corrido, y que siga conservando y manteniendo los amigos y acordándose a la gente, dice mucho de él. Unos datos biográficos, la verdad que no sé si es reiterativo, pero bueno, Luis Alberto de Cuenca es doctor en Filología Clásica e investigador en el CSIC, ha sido director de este instituto, director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura. Yo no sé si se pueden acumular más cargos o más cargas. Bueno, en política casi todos son cargas más que cargos, ¿no? Pero luego ahora estoy muy ilusionado, que es novedad y por eso lo comento. Desde hace muy poquito tiempo estoy de presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. O sea que he vuelto a casa, a mi casa de la biblioteca, pero en otro cargo más honorífico, diríamos, pero no menos atractivo y sugerente, y estoy muy contento con eso. Además, estamos inaugurando el año Cervantes. El 2 de marzo van a venir los Reyes, Dios mediante, a la casa a inaugurar la exposición, la gran exposición Cervantes, y a dar el pistoletazo de salida del año Cervantes, que va a ser en la biblioteca, de modo que estoy muy satisfecho. Se cumplen este año, en 2016, los 400 años de la muerte de Cervantes. De la muerte de Cervantes, el 23 de abril. Yo cuando estaba preparando estos datos, Luis Alberto, pensaba, digo, un bibliófilo como es él, una persona de cultura, bueno, no es decir nada, pero bibliófilo, empedernido además. Sí, casi bibliópata. Cuando llegó a la Biblioteca Nacional, ¿cómo se manejaba por allí? Pues la verdad es que me manejaba bien, porque había tantos líos fuera de los anaqueles donde se guardan los libros, que prácticamente me fue casi imposible visitarla, digamos, con la profundidad que me hubiera gustado en cuanto a las galerías inmensas, los kilómetros y kilómetros de libros que hay en esas galerías de la Biblioteca Nacional. Yo quiero destacar también, él lo ha comentado, él fue profesor aquí en la UNED, en la casa que nos acoge, en la Facultad de Filología. También es traductor y especialista en cultura clásica, Necesidad del mito, Antología de la poesía latina, El héroe y sus máscaras, Bazar, Álbum de lecturas, por citar algunos libros. La traducción me ha interesado siempre mucho, y tengo la suerte de tener un Premio Nacional de Traducción por una traducción de un poema latino del siglo X, que se llama El Cantar de Baltario, que es enormemente entretenido, nada pesado, que le recomiendo a nuestros oyentes. Eso es lo bueno en la figura de alguien que maneja la cultura. No sé, cuando se dice la cultura parece que es que un escritor está en su torre de marfil y que no tiene contacto con la realidad, o que lo mira de una forma siempre desde un complejo de superioridad. Para nada. Luis Alberto de Cuenca es una persona completamente asequible, cercano, es verdad, lo podemos escuchar en programas de radio, en el de Radio Nacional. Me gusta ahora. mucho la radio. La radio, ¿verdad? Yo me encuentro más a gusto aún en radio que en televisión, te soy sincero. He hecho también televisión, pero la radio es verdaderamente un elemento mágico en mi vida desde hace unos años, y la verdad es que no de toda la vida, quiero decirte, pero la he descubierto ya mayor, hará unos 15 años, y no dejo de hacer radio, me encanta. Por seguir avanzando en sus datos biográficos, en 1986 obtiene el Premio Nacional de la Crítica por la obra poética La Caja de Plata. Sí, señor. Aquello fue para mí muy importante,
supuso un espaldarazo grande en mi producción poética, porque había estado unos años, diríamos, escribiendo cosas de este tipo filológico para conseguir tener un currículum importante para sacar la oposición. La saqué en 1979 en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entonces me puse a escribir como loco poesía. Entre los versos que escribí están los que componen La Caja de Plata, que reúne versos escritos entre el 79 y el 83. Y la verdad es que fue una gran satisfacción que la editorial Renacimiento de Sevilla, que fue la que acogió mi libro, tuviera el Premio Nacional de la Crítica con La Caja de Plata. Pero comenzar escribiendo poesía llevabas ya desde el 71, más o menos. Incluso antes. El 71 es mi primer libro, Los Retratos, que ganó un premio también, el Premio Puente Cultural, que era una agencia de viajes importante en la época. Pero escribo desde los 11, 12 años. Me acuerdo que mi madre me regaló un cuaderno con tapas rojas, muy bonito, de papel cremoso y virgen, por supuesto, y ahí lo garrapateé una serie de poemas que imitaban entonces a Juan Ramón Jiménez, que era mi poeta favorito y sigue siendo de alguna manera. Yo quería comentar también un poco que no sé si es una función de los críticos el decir siempre tal poeta hace este tipo de poesía. Yo no sé si es más para clasificar, para luego los estudiantes, o que sale el término culturalista en esa época a lo mejor. En esa época fue muy culturalista mi poesía, plagada de nombres propios, de alusiones a autores raros, de frases, expresiones completas en otras lenguas. Estaba fascinado con la cultura. Me encontré, el muchacho que era yo a los 17 o 18 años, me encontré con esa maravillosa selva que es la cultura, me perdí en ella y entonces tenía que dar constancia de ese extravío. Por eso empecé con el culturalismo. Yo creo que eso es muy normal, que se empiece en lo más alambicado, lo más complicado, y que luego vaya un proceso alquímico de depuración conduciendo hacia la claridad y a la comunicación. Pero en el fondo yo siempre quise comunicar en mi poesía. Creo que la literatura toda es comunicación. De 1996, vamos avanzando en el tiempo, es el libro Por Fuentes y Fronteras, buscando mis amores. Por fuertes y fronteras. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. San Juan de la Cruz, ni más ni menos. Esa estrofa del cántico espiritual me inspiró el título, ¿no? Porque la vida no es más que una especie como de experiencia límite en el que tenemos que ir atravesando muchas fronteras. No nos lo pone fácil la vida. Y muchos fuertes, diríamos, que tenemos que ir o asediando o defendiéndonos del asedio, no se sabe muy bien qué. Y creo que le iba perfectamente a un libro que estaba marcado en ese momento por un desengaño muy fuerte en mi vida, que fue mi separación matrimonial, mi segunda separación matrimonial. Le iba a decir que Luis Alberto de Cuenca llega a lo sublime a través del amor, pero nunca abandona ese sendero. Jamás. Mi poesía es sobre todo poesía del amor. De hecho, yo creo que estoy clasificado entre los poetas amorosos así que más se citan últimamente. Una de mis orgullos es, por ejemplo, que en las bodas muchas veces se leen algunos poemas míos de amor, de modo que yo creo que debo resultar un poema de amor bastante accesible y que comulgue con los demás en celebrar esa gran sensación, esa palabra mágica que es el amor, en su vertiente positiva y también en la negativa, porque a veces pasarlo mal en asuntos amorosos es también un aliciente para escribir hermosos poemas, aunque sean tristes. ¿Y qué impresión o qué sensación siente cuando le dicen esto, que han leído un poema suyo? Pues me hace mucha ilusión. Por ejemplo, me ocurrió hace un par de años en Bilbao, estando en un congreso, que de repente nos recibió el alcalde de Bilbao y la concejal de Cultura, que era una mujer, me acuerdo. Me dijo, anda, ¿es usted Luis Alberto de Cuenca? Sí. Pues yo siempre caso a la gente con un poema suyo que se llama El Desayuno, de modo que me hizo mucha ilusión. Y luego he encontrado también vestigios de esa manía de recitar mi poema El Desayuno en las bodas, pues en invitaciones de boda que he recibido en que aparecía impreso el poema mío, El Desayuno, de modo que yo creo que con eso ya he servido para algo en la vida. Hombre, yo creo que sí. Por eso hay muchas cosas más. ¿Nos podría leer algún libro del que estamos hablando, de Por Fuertes y Fronteras? ¿Cómo no? Claro que sí. Voy a escribir un libro que hable de las poquísimas mujeres de mi vida. De J.B., mi novia, que me enseñó el amor y las puertas secretas del cielo y del infierno. De Isabel, que se fue al país de los sueños con el pequeño Nemo, porque aquí lo pasaba fatal. De Margarita, recordando unos jeans blancos y unos lunares estratégicamente dispuestos.
de Ginebra, que dejó a Lanzarote plantado por mi culpa y fundó una familia respetable a mi costa. De Susana, que sigue tan guapa como entonces. De Macarena, un dulce que me amargó la vida 2 veranos enteros. De Carmen, que era bruja y veía el futuro con ojos de muchacho. De la red que guardaba los cabellos de Paula cuando me enamoré de su melancolía. De Arantxa, de Paloma, de Marta y de Teresa. De sus besos que izaron la bandera del triunfo sobre la negra muerte. Y también de su helado desdén que recluyó tantas veces mi espíritu en la triste mazmorra de la desesperanza. Voy a escribir un libro que hable de las mujeres que han escrito mi vida. Bueno, qué placer escuchar al propio poeta en su voz, además de la forma tan preciosa que lo hace el leer un poema suyo. Aquí he leído ya varias veces poemas y me acuerdo que incluso en la radio, en Radio UNED, lo que he hecho es leer poemas que no había escrito, que estaban inéditos entonces. Me acuerdo de haber leído, por ejemplo, uno de mis poemas de amor más conocido que se llama Bébetela. Lo leí por primera vez en la UNED, me acuerdo. Pues eso es bueno, Luis Alberto de Cuenca, porque se queda aquí en un fondo documental. Claro, y eso es un todo, archivo todo de la voz. documento. Claro. Esto es. Porque yo creo que eso es interesante. Yo siempre lo planteo. Bueno, es la verdad que sí que hay en el archivo, desde Rosa Chacel, desde Alberti, autores, que yo creo que eso es Caballero Bonal, que eso es lo bueno, poder reservarlo luego, un fondo documental que quede, se pueda acceder. que Esto sí. es. Porque eso lo hicieron también durante la Segunda República. Me acuerdo que hicieron un archivo de la voz, que también el Ministerio de Información y Turismo de época franquista, me acuerdo que editó un disco con esas cosas de la Segunda República. Y se vendía aquí, en la propia UNED, cuando estaba yo de profesor. Y había algún documento sonoro de Lorca, de Valle Inclán, pero cosas muy aisladas, de Ramón Menéndez Pidal, por ejemplo, etcétera. Siguiendo en el tiempo, en un libro titulado Poesía, así, 1972 a 1998 se recoge todo ese periodo. Los mundos y los días, se llamó. Fue en el 1999 cuando saqué la primera edición, la segunda salió creo que un año después, la tercera apareció en 2006 y la cuarta y hasta ahora última apareció en 2012, que incluía hasta mi libro La vida en llamas. No incluía, por ejemplo, ni El Reino Blanco ni Cuaderno de vacaciones, que para una edición subsiguiente, pues me imagino que iré incluyéndolo. He dado el nombre de Los mundos y los días a mi producción poética general porque me parece que es adecuado realmente la vida de uno, la existencia de uno gira en torno a los mundos que va recorriendo y a los días que van pasando inexorablemente hasta el día de la muerte. Quiero decir que me parece un buen título sacado de un verso de Gérard de Nerval, un autor francés del siglo XIX, que dice «Spirale engloutissant le monde et le jour», espiral tragándose mundos y días, ¿no? Entonces escogí la segunda parte de ese verso, le monde et le jour. Serían las dos coordenadas, ¿no? El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo, efectivamente. Sí. Había un poeta extraordinario catalán, Gabriel Ferraté, que se suicidó a los 50 años, y la recopilación de sus poemas se llamó Las donas y els días, que significa las mujeres y los días. Pero claro, ya me había pisado el título. Me hubiera gustado titularlo de nuevo Las mujeres y los días, pero me parecía excesivo. En 2002 publica Sin miedo ni esperanza. ¿Un guiño al escepticismo? ¿Me sorprende el título? Un guiño sobre todo. Bueno, está tomado de un lenguaje de los blasones de la lengua de la heráldica, ¿no? Hay un motete muy claro en ese, un mote muy claro en ese tipo de blasones que es nec metu nec spe en latín, ni con miedo ni con esperanza, sin miedo ni esperanza. Y es un poco un resumen de lo que es la vida, ¿no? No hay que tener miedo porque el miedo es lo que nos invalida totalmente la posibilidad de disfrutar del mundo, de la vida, pero tampoco tenemos esperanza, puesto que somos el único animal que hay en el mundo consciente de que va a morir, ¿no? Entonces eso también crea una ausencia de esperanza, pero el sin miedo es importante porque creo que es una especie de consigna de vive mejor en profundidad, vive con más intensidad, ¿no? Sí, si han incorporado tarde a escuchar ese espacio, les recuerdo que estamos en un programa dedicado a la Facultad de Filología y que nos acompaña el poeta Luis Alberto de Cuenca. Estamos hablando de su obra poética. La verdad que la traducción lo hemos dejado un poco al lado porque quiero indagar un poco más en la obra poética. Sí, en 2010 es elegido académico de número de la Real Academia de la Historia. Sí, había tenido un intento fallido de entrar en la Academia Española en 2005, que fue una ocasión inmejorable para haber entrado, pero tuve la mala suerte de que me faltaron 2 votos. Se necesita la mitad más 1
y gané la elección porque se presentaron 3 personas, pero no conseguí 13 votos, necesitaba 15 para entrar. Y mis oponentes, el último, sacó 11, 2 menos que yo. Y el tercero había caído ya en las primeras de cambio. Quiero decir que me ha faltado muy poquito, de modo que tampoco renuncio el día de mañana a volver a presentar. Yo creo que no, habrá que insistir, por supuesto. De esa fecha, 2010, es su libro El Reino Blanco, publicado en Palabra de Honor, Visor Poesía. Sí, señor. Aquí lo tenemos encima de la mesa. ¿Algún poema? Vamos a leer algún poema del Reino Blanco. La casita de chocolate. Yo soy fatalista y creo que hay que abrir el libro por donde salga. Esta casa es un sueño comestible, un cielo que se pisa y se degusta. La miras hechizado. Qué gran suerte haber dado con ella. En los jardines que la rodean hay pavos reales chillando sin cesar, como si un monstruo les mordiese la cola, y un cupido decorando una fuente de merengue con aire distraído y victorioso, y una alfombra polícroma de flores. Te acercas a la puerta relamiéndote ante el banquete que te aguarda, cuando la ves en el umbral. Es ella, hermosa, joven, alta, segura de sí misma. Lleva en los pies unas sandalias de oro, podrían ser de mazapán, y guantes dorados en los brazos, y un vestido brillante y primeval, como la luna que da sentido al bosque de los cuentos. Te da la bienvenida con los ojos y recorre tu cuerpo mientras dice: he soñado esta casa para ti. Yo hasta con los motivos de cuentos hago poemas de amor. Hay otro libro que quiero destacar de Luis Alberto de Cuenca, Todas las canciones, de 2014. 2014 finales, ya casi 2015. Bueno, un señor que se llama Julio César Galán, un estudioso, poeta también él, pues ha coleccionado todas mis letras de canciones, las que he ido haciendo para distintos Yo es que conjuntos. quiero destacar esto porque yo creo que tampoco es una faceta, parece que hay que señalar la faceta de poeta serio y la faceta de poeta que se dispersa más en letras de canciones, ¿no? Yo creo que es igual de serio o igual Esto de broma todo. Quiero decirte que lo que, como decía muy bien antes, lo decías tú, yo creo que no hay que distinguir entre una afición a la filología, a la ecdótica, a la crítica textual, por ejemplo, que a mí me fascina, y luego, por ejemplo, el interés por los cómics, que a mí siempre me han interesado muchísimo. Y tuve la suerte de tomar contacto con Javier Gurruchaga, le hice cerca de 50 letras para su orquesta Mondragón, y después he tenido también la suerte de que Loquillo, que es un gran aficionado a la poesía, en concreto a la mía, pues me pidió una serie de poemas que eligió él, por cierto, después, para que les pusiera música a Gabriel Sopeña y los interpretara él en un disco que se llama Su nombre era de todas las mujeres, que ha tenido mucho éxito. Comparativamente con los pocos discos que se venden, ha vendido 20 y tantos mil ejemplares. De modo que hoy día, esto traducido, por ejemplo, antes del pirateo y antes del lío de Internet, estamos hablando del año 80, por ejemplo, hubieran sido 700.000 copias, para que te hagas una idea. Es tremendo lo que ha bajado en ese sentido el mercado. Bueno, y de Caperucita Feroz, que es un bestseller. Es un bestseller, fuimos disco de platino. Fue una canción verdaderamente, la recordarán nuestros oyentes. Hola, mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar, etcétera. Yo, hola, mi amor, para olerte, para hablarte, ya sabe lo que dice el cuento de Pegó, ¿no? Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal y lo que adoro es tu fuerza de animal. Hola, mi amor, yo soy el lobo, te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo, tu lobo, quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Yo solo quiero una noche sin final en la que ambos nos podamos devorar. Toda España tarareaba esta canción en 1980, 81. Yo creo que 2 o 3 años duró, porque la verdad es que vendimos discos a punta de pala, como vulgarmente se dice. Yo creo que además para toda una generación nos ha marcado, yo creo que la música también, ¿no? La música es absolutamente una especie como de conjuro de una época que ha pasado y que no va a volver, que siempre suscita, por un lado, disfrute y por otro lado, melancolía. Sí. Yo creo que se unen las dos cosas, pero yo creo que siempre nos guardamos con el recuerdo más grato, ¿no? O lo siempre nos quedamos. Yo, por ejemplo, tengo un poema que se llama Optimismo, en el que digo, no pienses en el día oscuro, en el día en que tienes a un Dios enfrente, en el día fatal en que nada te sonreía. Piensa, en cambio, en la jornada victoriosa en la que
conociste a una mujer a la que amaste, que ganaste en el juego, que tu ejemplo en la vida sea siempre lo que gozaste, no el sufrimiento. Sí. Yo creo que es un buen consejo. Sí. Bueno, ya ha nombrado a Gabriel Sopeña, que musicó poemas suyos, y Loquillo, admirador de su música y de su poesía, es verdad, su nombre era el de todas las mujeres. ¿Tenemos algún poema? Somos muy amigos, Loquillo y yo, y la verdad es que es un personaje extraordinario, de una cultura grande y de una vitalidad y de un sentido del honor también muy importante. Bueno, por ejemplo, puedo leer para Alicia, disfrazada de Leia, Organa, que es un soneto que ha musicado Sopeña y canta Loquillo. Si solo fuera porque a todas horas tu cerebro se funde con el mío, si solo fuera porque mi vacío lo llenas con tus naves invasoras, si solo fuera porque me enamoras a golpe de sonámbulo extravío, si solo fuera porque en ti confío, princesa de galácticas auroras, si solo fuera porque tú me quieres y yo te quiero a ti y en nada creo que no sea el amor con que me hieres, pero es que hay además esa mirada con que premian tus ojos mi deseo y tu cuerpo de reina esclavizada. Es un poema dedicado a mi mujer e inspirado en una película de la saga de Star Wars, en concreto El Retorno del Jedi, una imagen muy, muy bonita y muy mitológica, en el que está la princesa Leia Organa, está presa de una especie de ameba gigante que se llama Jabba el Hutt, y entonces que acabará muriendo a manos de la propia princesa. Y ahora que está también de moda el tema de Star Wars con la 7ª película, que a mí me ha encantado, pues la verdad es que viene bien recordarlo. Luis Alberto de Cuenca es una persona que le gusta mucho la radio, ya lo ha dicho, la televisión también. Y el cine. El cine y los cómics. De hecho, acaba de aparecer ahora una antología mía que se llama Un alma de película de Hawks, tomándolo de un verso mío, que es antología de poemas cinematográficos de Luis Alberto de Cuenca. La ha llevado a cabo Javier Letrán, que es un especialista en mi poesía y que es un profesor de la Universidad de St. Andrews en Escocia, y la verdad es que ahí están todos mis poemas relacionados con el cine, que son muchos. Bueno, quiero llegar a lo más próximo en poesía. En 2015 le fue otorgado el Premio Nacional de Poesía por Cuadernos de Vacaciones. Yo no sé, pensando en las colaboraciones que hace en radio, en prensa, en televisión, últimamente quizás menos, pero... Sí, porque han quitado los programas del de Garci, por ejemplo, que participaba mucho, el de Sánchez Dragó. Una pena, porque la verdad es que hay pocos programas culturales en la tele. Pero además, bueno... Además es que con ellos se aprendía, ¿no? La verdad es que sí, y está uno al día un poco de las apariciones de los libros nuevos con el de Dragó y con el de García, era una maravilla, además es un programa que no sé cómo ha desaparecido. Pues sí, fue una gran satisfacción el conseguir el Premio Nacional. Yo pensé ya que me iba al otro barrio sin él, porque era complicado, porque son siempre 13, 14 miembros. Quiere decir que yo he estado de jurado varias veces en esos premios, no en el de poesía, pero sí en otros, también en el de poesía. Y veo que es complicadísimo, que es todo muy azaroso. Pues bien, en este caso el azar, digamos, se alió en mi favor y conseguí el premio. De modo que estoy muy contento. Ahí también participan, además, poetas o representantes de Cataluña, País Vasco, Galicia, ¿no? Sí, y casi todos son miembros, no, a título personal casi nadie va, todos son representantes de la academia, representantes de la asociación de traductores, de la asociación de escritores, etcétera. Son todos gremiales, casi todos. Se me ocurre, digo, ¿tiene algún momento libre Luis Alberto de Cuenca como para ponerlo por título Cuaderno de Vacaciones? Sí, precisamente el mes de agosto lo dedico fundamentalmente a poner en limpio las anotaciones que he ido haciendo a lo largo del año en poesía. De modo que mi mes más prolífico es el mes de agosto. Y este Cuaderno de Vacaciones reúne poemas de los veranos de 2009, 2010, 2011 y 2012. El de 2012 fue particularmente fértil, porque la verdad es que no sé cuántos poemas hay aquí, pero por lo menos 40 o 50 incluso, de 2012. ¿Algún poema? Vamos a leer ¿De este alguno. libro? ¿Cómo no? Vamos a seguir con los cuentos. Caperucita feroz, como la canción de Gurruchaga. Cuando la dulce niña se desnuda y se mete en la cama con el lobo que lleva el camisón de la abuelita, todos pensamos que en el fondo quiere que el animal consume el sacrificio, porque nadie con ojos en la cara podría confundir a un lobo fiero con una vieja chocha, y menos alguien como Caperucita, que es la nieta de la vieja en cuestión. De forma y modo que hay que dejarse ya de tonterías y llegar a la misma conclusión que Bruno Bettelheim en Psicoanálisis de los cuentos de hadas, a saber, que al meterse en la cama motu propio y no hacer movimiento para huir, lo que quiere la niña es acostarse con la bestia,
ofrecerle lo que tiene, que no es solo la roja caperuza, el pastel y el tarrito de manteca, y acabar convirtiéndose en mujer. Un rito de iniciación, es lo que cuenta Perrault en su cuento de Caperucita. Los críticos literarios coinciden, y ya es curioso que coincidan los críticos literarios, en decir que su poesía es irónica, elegante, a veces escéptica o desenfadada, y que combina con maestría lo trascendental y lo cotidiano. Defiéndase, Luis Alberto de Cuenca. No, al revés, estoy muy reconocido a esos críticos porque me veo muy reflejado en lo que han dicho. Y también el jurado del Premio Nacional de este año, o del año pasado ya, que estamos en 2016, pues también subrayaron cosas parecidas que me sonrojaron igualmente, de modo que yo creo que sí, que se ha leído bien mi poesía. De hecho, hay bastante bibliografía sobre ella y creo que en general atinada. La verdad es que no me he encontrado nunca con un artículo o con un libro, que ya hay varias tesis doctorales sobre mí, que contradiga mi manera de ver mi propia poesía. Como soy filólogo, también sé un poco cómo hay que escarbar en la poesía ajena, ¿no? Pero evidentemente también sé si se dicen disparates acerca de la mía. Se han dicho muy pocos. La verdad es que se han dicho cosas muy interesantes que a mí me han enriquecido por dentro y me han ayudado a seguir escribiendo. Leído por ahí en alguna declaración que ha hecho a la prensa, soy un poeta de línea clara que se está volviendo oscuro. Bueno, eso lo he dicho porque siempre eso queda bien en el juego de palabras. Y bueno, lo que quiere decir es que conforme uno va cumpliendo años, hay unos ciertos tonos un poco más sombríos, más graves, en cierto modo menos frívolos, ¿no? Pero yo creo que eso depende, que no soy un poeta de línea clara que me voy convirtiendo en un poeta de línea oscura, sino que hay partes de este libro y partes de alguno de los libros anteriores que tienen esa línea más grave, más, diríamos, desesperada, en cierto modo. Pero la luz es algo que siempre forma parte de mi poesía y seguirá formando parte de ella hasta el final. Se nos está agotando el tiempo. Luis Alberto de Cuenca, en su último libro, por el que se le ha concedido el Premio Nacional de Poesía, Cuaderno de Vacaciones, dice: los mortales estamos hechos de 20 piezas, 19 salvajes y una civilizada. Sí, yo creo que eso es una cosa muy buena saberlo porque uno puede controlar precisamente esas 19 partes salvajes mucho mejor si admite que realmente tampoco nos diferenciamos tanto del resto de los animales que pueblan el planeta, ¿no? Yo creo que las grandes conquistas de la civilización, como el derecho, por ejemplo, vienen de la constatación de que podemos hacer daño a los demás. En ese sentido, yo creo que es un poema en el que se reivindica la condición salvaje del hombre, pero precisamente para asumir que somos más o menos salvajes, más que menos, y poner coto a ese salvajismo en aras de la civilización. Un placer escuchar la conversación de Luis Alberto de Cuenca, poeta, y yo animo a todos los oyentes, a todos los estudiantes de nuestra facultad de Filología o bien de otras facultades que acudan a los libros. Yo siempre hago esa recomendación porque es donde van a disfrutar y a encontrar de verdad lo que ha volcado ahí Luis Alberto de Cuenca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer siempre estar aquí en la UNED con vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Para despedir esta conversación, esta charla, no se me ocurre nada mejor que esta canción, que es un poema de Luis Alberto de Cuenca que se titula Su nombre era el de todas las mujeres, musicada por Gabriel Sopeña y cantada por Loquillo, en plena unión de música y poesía. Colgabas en la pared de la melancolía y veías pasar las lentas horas que hacia nada conducen y hacia nunca. Las mujeres te habían retirado su protección, los dioses su asistencia y la literatura su cobijo. Sin distancias.